Bueno, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En esta noche, hermanos, el título de mi mensaje es el consuelo de la palabra. El consuelo de la palabra. Las palabras son muy importantes. Palabras tienen mucho poder. Proverbios, hermanos, 8:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras de nosotros, hermanos, de un humano, pueden ayudar a alguien o pueden destruir a alguien. Por eso es tan importante, querido hermano, cuidar nuestra boca y lo que sale de ella. Nuestras palabras pueden ser sabias o pueden ser muy necias. Nuestras palabras pueden ser muy buenas y constructivas, o pueden ser muy malas y destructoras. Nuestras palabras pueden llevar mucho peso. Nuestras palabras pueden llevar mucha influencia en la vida de alguien. Incluso un bebé recién nacido reconoce la voz de su madre. ¿Cómo? Porque la mamá le habla al bebé desde el vientre. El bebé escucha la voz de su madre, siente las vibraciones de las cuerdas vocales de su mamá y aún conoce el pálpito de corazón de su madre. La voz de su madre le trae consuelo y le trae paz. Las palabras, hermanos, son tan importantes. En esta noche, hermanos, estaremos estudiando un poco de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios puede traer consuelo a nuestras vidas. Cómo la palabra de Dios puede traer consuelo a nuestras vidas. Hermanos, cada vez que un niño, ¿verdad?, se pega o se lastima, él va ¿con quién? Con sus padres. Mayormente, los niños chiquitos van con sus mamis. Y le soban y le dicen: ay, mi hijito, todo va a estar bien, ¿verdad? Están buscando ese consuelo. Y aunque tal vez no pensemos así, hermanos, pero nosotros como cristianos, hermanos, como humanos, deseamos ser consolados. Y hermanos, déjame le digo que Dios es el consolador del mundo. Y Él nos dejó sus palabras benditas, santas y perfectas, completas, en la palabra de Dios, para ti y para mí. Vamos a ver, hermanos, algunas cosas en cuales, en algunas circunstancias en nuestras vidas, en cuales las palabras de Dios pueden ser consuelo a nuestra vida. Número 1, hermanos, hay mucha gente que está pasando por tiempos de peligro. Hay mucha gente que está pasando por tiempos de peligro. Hermanos, si no simplemente es por el virus, pero hay mucha gente, hermanos, en nuestro país, aquí en Estados Unidos hay mucha gente en el país de México, en los países de Latinoamérica, hermanos, donde constantemente están viviendo en peligro. No saben cuándo va a llegar la próxima balacera, no saben cuándo vaya a llegar el próximo terremoto, no saben cuándo vaya a llegar el próximo robo o el asesinato en su cuadra. No saben cuándo vaya a llegar el siguiente huracán. No saben cuándo vaya a llegar la bomba. Viven en un peligro constante. Hermanos, ¿cuál mejor salmo, hermanos, cuando uno está en peligro que el Salmo 23? Vayan conmigo para allá. Vamos a leer este tremendo salmo. El salmo, hermanos, más famoso del mundo. El Salmo 23. Salmo 23, léanlo conmigo, hermanos, ahí en su casa. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay mucha gente, hermanos, cuando llegan los tiempos de peligro, no confían en Dios. Se ponen mucha gente histéricos. Hay mucha gente que se alborota. Hay mucha gente, hermanos, que pierden el enfoque. Hay mucha gente que su corazón es turbado. Hay mucha gente, hermanos, que pierde la cabeza. Están en peligro, hermanos, y creen que el mundo se les va a caer encima. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, hermanos, hay un propósito por todo, como hablamos en la mañana. No tengamos temor. No tengamos, hermanos, temor durante estos tiempos de peligro. No hay necesidad, hermanos, de que nuestro corazón se turbe. Hermanos, simplemente como hijos de Dios, algo que nos ayudará a pasar por esa sombra de muerte, a pasar por ese valle, a pasar por ese lado, por ese lugar oscuro de su vida, a pasar por ese tiempo de peligro. Ponte y métete en la palabra de Dios. La palabra de Dios te dará consuelo. No solamente en tiempos de peligro, hermanos, pero también en tiempos de miedo. En tiempos de miedo. Cada persona experimenta el miedo, hermanos. Sea de niño, o teniendo miedo a la oscuridad. O sea de adulto, teniendo miedo tal vez a la suegra. No sé cuál sea su miedo, hermano, pero mi miedo no es mi suegra, ¿verdad? Yo amo a mi suegra. Salmo 27, hermanos, versículo 1. ¿Cómo voy a poder cómo voy a poder pasar este miedo? Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? Hermanos, cuando tenemos estos tiempos de miedo, podemos confiar en el Señor. Jesucristo, Dios, es nuestra salvación. Dios no quiere, hermano, que vivamos nuestra vida en temor o miedo. La vida cristiana debe de constantemente estar en contacto con Dios y su palabra. El aliento que nos da su palabra y la seguridad que nos da a través de ella nos debe de dar un espíritu de valor y confianza en Él. No tengas miedo, hermano. Pastor, es que miles están muriendo, pastor. Es que tengo mucho temor. ¿Temor de qué? ¿De la muerte? ¿Tienes temor de la muerte? Hermanos, la muerte simplemente es un paso para llegar al cielo. La muerte no es nuestra condena, es nuestra libertad, hermanos. Es lo que nos ayudará, lo que nos impulsará de esta vida a la siguiente. Hermanos, es la muerte. No le tengamos miedo, hermanos, a las cosas que están pasando alrededor de nosotros. No estoy diciendo que no tengan precaución. Tengan precaución. Tomen las medidas necesarias. Pero no vivan temerosos, hermanos. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes la protección de Dios. Y Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, no tengamos miedo. No tengan temor. Hermanos, como hablamos en la mañana, hay una razón por las cosas que están pasando. Otras cosas, hermanos, en donde la palabra de Dios puede ser consuelo en nuestras vidas. Hermanos, es cuando estamos pasando por problemas. A veces los problemas, hermanos, no necesariamente nos ponen en peligro.
Y también los problemas no necesariamente nos traen temor. Por lo menos la Biblia tiene muchos versículos que nos pueden traer consuelo durante los problemas. En Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En Salmo 56, versículos 1 al 3, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, hay muchos pasajes de la Biblia hermanos, que podemos usar para poder soportar y pasar a través de los tiempos de problemas. No solamente tenemos estos versículos en específicos, hermanos, para los problemas, pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios con historias completas de las personas, hermanos, que han pasado por problemas. Tenemos a Josué. Él, hermanos, estaba en cargo del pueblo de Israel y estaban a punto, hermanos, y se enfrentaron con un enemigo muy grande. Y este enemigo se llamaba Jericó. Hermanos, se enfrentaron con este problema, no sabían cómo hacerle. Las paredes, hermanos, estaban inmensas. Tenían carreras de carretillas, ¿verdad?, encima de la pared. Una pared inmensa. Hermanos, y se enfrentaron con este problema. Y a través de este problema ellos obedecieron. Y obedecieron, hermanos, el séptimo día. Le dieron 7 vueltas a esa pared. Y dice la Biblia que ¡pum! Las paredes cayeron. Las paredes, los muros de esa ciudad se tumbaron. Pudieron pasar a través del problema con su obediencia. Tenemos a David y Goliat, hermanos. Ese era un problemón. Un problemón de 9 pies. Hermanos, y David lo encaró con valor. Y vemos, y nosotros conocemos la historia, puso la piedra en la onda, le hizo así, así y así. Y cayó la piedra en la frente de Goliat y el suelo cayó. Hermanos, tenemos otros problemas que la gente, nuestros hermanos de la Biblia enfrentaron. Tenemos a José. En el tiempo era el menor de 2 hermanos. Sus hermanos lo traicionaron. Lo echaron en un pozo. Lo iban a dejar por muerto. Y decidieron venderlo a esclavitud. Pero José se mantuvo fiel a Dios a través del problema. Veamos, hermanos, a Elizabeth y Zacarías. En su vejez, hermanos, ellos ya se habían resignado, ya habían decidido, ya habían admitido que tal vez nunca iban a tener hijos. Y Dios les concedió uno en su vejez. Vemos las sanaciones de Jesucristo. Los problemas que estas gentes tenían. Inválidos, endemoniados, ciegos, enfermos. Hermanos, si vemos vez tras vez los problemas en la Biblia que son resueltos a través de la fe. Mucha gente, hermanos, cree que no hay esperanza para los problemas que ellos están viviendo. Tal vez tú, querido hermano, estás bien, nos estás viendo, te estás sintonizando con nosotros y tú estás pasando por algún problema. Y tú sientes que no hay salida. Hay problemas en la Biblia, hay engaños en la Biblia, hay muerte en la Biblia, hay problemas financieros en la Biblia. Y gente ha sobrevivido.
Y déjame le digo, hermano, que han venido cristianos, miles de cristianos a los pies de Cristo, que han tenido problemas, estaban a punto del divorcio, estaban a punto de entrar a la cárcel, estaban a punto de tener una sobredosis de las drogas, estaban a punto de destruir sus familias completamente, sus relaciones con sus hijos estaban nomás por una cuerda, hermanos, estaban en los problemas peores de sus vidas. Pero a través de la palabra de Dios encontraron el consuelo. La palabra de Dios trae consuelo. No solamente, hermanos, la palabra de Dios nos trae consuelo en los problemas. No solamente nos trae consuelo cuando tenemos temor. Y no solamente nos trae consuelo, hermanos, en los tiempos de peligro. Pero también nos da consuelo en los tiempos de duda. O en los tiempos de cansamiento, ¿verdad? De gastamiento de fuerzas. Vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículos 28 al 29. Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tremendo versículo de la palabra de Dios. Hermanos, cuando llegan las pruebas a la vida de uno, es muy fácil tal vez dudar de la bondad de Dios. Tú te has gastado tiempo, has gastado fuerzas en proveer por tu familia, en tu trabajo. Has gastado tiempo en tratar de hacer lo mejor para tu familia. Y a veces, y tal vez tú, hermano o hermana, te has gastado y estás cansado y sientes que no estás viendo el fruto de tu trabajo. Estás cansado. Y te está entrando esta duda, te entra la duda: ¿a poco Dios no me ha bendecido? ¿Por qué no me ha bendecido? ¿Qué estoy haciendo mal? En realidad estás ahí, Dios, y empiezas a preguntar y empiezas a dudar. A veces, hermanos, es muy fácil también dudar, hermanos, de nuestras propias fuerzas. Hermanos, Jehová es tan bueno con nosotros. No sé cómo a veces hacemos las cosas, hermanos. A veces no hay fuerzas, a veces no hay ganas. Pero las hacemos en obediencia, hermanos, y Dios nos asegura, y Dios nos bendice, y Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Aún, hermanos, es más difícil cuando las pruebas te esfuerzan en cada área de tu vida. Hay a veces, hermanos, situaciones, problemas en tu vida, querido hermano, querido hermana, que tal vez yo sé que están cansados. Tal vez sea una madre soltera, trabajando 50, 60 horas al día, proveyendo por sus hijos, y siente que ya no puede más. Tal vez sea uno que provee por su familia, sin trabajo, tratando de proveer por su familia sin trabajo. Y tiene hijos en la casa, y tiene una esposa, y tiene biles, y tiene una casa que pagar. Y sientes que no puedes seguir adelante. Tal vez hay pruebas financieras. Y tú te tienes que esforzar a trabajar días largos sin ver a tus hijos. Son tiempos, hermanos, de cansancio. Son a veces, hermanos, días repetitivos y hacer la misma cosa, el mismo trabajo, día tras día, día tras día.
Hay que pedirle a Dios, hermanos, como dice aquí, a confiar en Dios, hermanos, y Él nos da las fuerzas. Él nos da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Hay que confiar en Dios, hermanos. Dios en su palabra nos da seguridad y nos da descanso que solo encontramos en Él. Y no solamente, hermanos, tenemos las cosas estas que hemos pasado con duda y cansancio, pero también, hermanos, la palabra de Dios nos da consuelo en los tiempos de tristeza. La tristeza es inevitable. La muerte de un ser querido, la muerte de un amigo, tal vez un accidente, una noticia triste, tal vez alguien querido tuyo se lastimó muy gravemente. Entra la tristeza. Tal vez sea un hijo que se ha descarriado de la voluntad de Dios. Tal vez sea un esposo o una esposa que te ha sido infiel o engañado y ha llenado tu corazón de tristeza. En Mateo 5:4 dice, hermanos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, va a venir tiempos de tristeza. La ida de un hijo, la muerte de un hijo, tal vez el descanso de un trabajo. Es tristeza, hay confusión, hay un peso grande y pesado en el corazón. Pero más que bueno es saber que Dios quiere consolarnos. Querido hermano, hermana, Dios no quiere que tú pases por estas tormentas de la vida. Dios no quiere que pases por estas tristezas de la vida solo. Dios no te quiere dejar solo. Pero muchas veces, hermanos, el cristiano, la persona, se aislea, ¿verdad?, de otra gente. Se separa, se aleja de otra gente y cree que tiene que soportar toda la tristeza solo. No es así. La palabra de Dios nos da consolación. La palabra de Dios nos enseña que hay un consolador. Está el Espíritu Santo. Hay otra gente que nos quiere amar y que nos quiere apoyar y que nos quiere ayudar en estos tiempos de tristeza. Qué bueno es saber que Dios nos quiere consolar. El Espíritu Santo y la palabra de Dios ayudan, hermanos, de una manera tremenda. Hermanos, cual nos ayuda a pasar por los tiempos de tristeza. Tal vez estés pasando por un tiempo de tristeza y sientes que no puedes pasar, que no puedes soportar y que ya no puedes seguir, pero nunca has abierto la Biblia. Nunca has visto que también Jesús pasó por tiempos de tristeza. Estaba Marta y María, ¿verdad?, estando con Jesús, diciéndole que si hubieras estado aquí no hubiera muerto Lázaro. Y Jesús lloró. Hermanos, vemos, hermanos, que vez tras vez en la palabra de Dios hay situación tras situación donde hay tristeza. Pero después de la tristeza hay consolación en Dios. Busca de Dios. Busca de la consolación que da la palabra de Dios. La cosa es, hermanos, que la palabra de Dios es algo que mucha gente menosprecia. Hay muchos cristianos que tristemente no están leyendo su Biblia. Tratan la Biblia como que si fuera otro libro. Tratan la Biblia como que si fuera un libro de la escuela. Pero la Biblia no solamente es un libro, hermanos, es un libro de consolación. Es un libro que te da dirección en tu vida. Te enseña cómo vivir, te enseña cómo conducirte. Es un libro, hermanos, es la palabra de Dios que te da dirección, que te da corrección, te alinea, te pone en línea, te corrige, te dice, hey, aquí estás mal, hey, no debes de estar haciendo esto, hey, no debes de estar juntándote con esta gente. La palabra de Dios te corrige.
No solamente la palabra de Dios te da dirección y corrección, pero también es de bendición, hermanos. Cuando lees las maravillosas palabras de Dios, hermanos, cuando lees las historias, cuando ves la seguridad que Dios te da en la salvación y en el nombre de Jesucristo, hermano, esto no sé de ti, pero eso me trae bendición a mí. Cuando leo, hermanos, de que un día va a sonar la trompeta y que todos algún día nos vamos a ser arrebatados de aquí, hermanos, eso me da aliento, eso trae bendición a mi corazón. La palabra de Dios trae bendición. Y no solamente eso, hermanos, pero la palabra de Dios nos demuestra el amor de Dios en su palabra. El amor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta los patriarcas, con el pueblo de Israel, con los sacrificios, hermanos, con los profetas, con la misma historia de Jesucristo, para vivir, para nacer, morir y vivir y morir entre pecadores. La historia de amor más grande y más preciosa del mundo, hermanos, está aquí en la palabra de Dios. La cosa es, hermanos, el detalle es que mucha gente solamente abre la Biblia, abre las palabras de Dios y las lee cuando hay problema. Cuando estás en un problema, entonces buscas de la palabra de Dios. Algunos son opuestos. Solamente la leen cuando todo va bien. Hermanos, déjame les digo que esta bendita palabra de Dios debe estar continuamente en nuestra boca. Y no debería, hermanos, nos debería de dar consuelo que Cristo nos quiere dar. Hago una pregunta. ¿Entiendes tú la palabra de Dios? Cuando tú te sientas en tu casa, tienes tu cafecito, ¿verdad? O tienes tu vasito de leche, como algunos yo sé que traen. Y tienes ese tiempo a solas con Dios. Y tú abres la Biblia. ¿Sí te habla? La palabra de Dios te debe de hablar. El Espíritu Santo debe de estar ahí, debe de estar hablándote. ¿Le sacas algo a la palabra de Dios? ¿O simplemente son palabras bonitas en papel? Tengan cuidado, hermanos. Porque muchas veces nos podemos agarrar escribiendo en el Facebook, ¿verdad? Un quote, un dicho muy bonito, muy hermoso, que alienta el corazón. Y muchas veces, hermanos, la gente trata las palabras de Dios así. Pero, hermanos, las palabras de Dios son benditas, son santas. La palabra de Dios, hermanos, tal vez nunca te ha hecho un efecto grande en ti. Tal vez tú, joven o hermano o amigo que se está viendo, tal vez nunca has podido entender la palabra de Dios. No le sacas nada. Una de dos cosas, hermano. Tú eres hijo de Dios y estás en un grave pecado. O otra, la razón que no puedes entender la palabra de Dios es porque no conoces al autor. No conoces a Dios como tu Salvador. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos ahí, hermanos. 1 Corintios 2, 14. Okay. 1 Corintios capítulo 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, es un hombre natural. Dice la Biblia que no puede percibir las cosas espirituales, porque para él son locura, no las entiende, no le saca nada. Y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Espiritualmente. Tal vez la razón por la cual tú, hermano, amigo, no puedes entender la palabra de Dios es porque todavía estás en tu estado natural. No has recibido a Cristo en tu corazón.
el primer paso para entender y recibir la consolación de la palabra de Dios es recibir el perdón de Dios para salvación. Después, la responsabilidad cae sobre usted, como hijo de Dios, de leer la palabra de Dios. Estas palabras, hermanos, que tenemos aquí, este bendito libro que tenemos aquí, hermanos, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, estas palabras no se impregnaron automáticamente en mi mente. No brincaron de la Biblia a mi corazón de un día para otro. No funciona así. Hermanos, la palabra de Dios se tiene que leer, se tiene que escuchar, se tiene que practicar, se tiene que vivir. Hermanos, uno tiene que leerlas, tiene que estudiarlas. Para cuando uno, hermanos, llegue al tiempo de peligro, cuando uno llegue al tiempo de miedo, cuando uno llegue a los tiempos de los problemas, cuando uno llegue a la duda o al lugar de fatiga, o cuando llegues a los tiempos tristes de tu vida, la palabra de Dios obre de la manera que debe y trae bendición y consolación a tu vida. Hermanos, si tú no estás leyendo la Biblia y no estás metido en el bendito libro, cuando pases por estas pruebas, tu corazón no se va a ir automáticamente aquí. Tu corazón en su estado natural o en su estado carnal se va a desviar a las cosas que son más naturales para ello. La amargura, el enojo, la envidia. Por eso, hermanos, es tan importante entrar y consagrarse a Dios y entrar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, trae consolación. Le quiero hacer la pregunta a usted, hermano. ¿La palabra de Dios le trae consolación? ¿Le da ánimo? ¿Le da fuerza? Tome un tiempo, hermano, hermana, familia que nos está viendo. Tal vez tomen un tiempo después de aquí. Cerramos la transmisión. En vez de ir a comer y en vez de ir a que los niños corran, hermanos, tomen un tiempo tal vez como familia. Oren juntos. No les dé pena. Y oren para que la palabra de Dios le traiga consolación a su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la bendición de ser hijo de Dios. Y gracias por el privilegio que nos das de tener tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir el Evangelio y la palabra de Dios con nuestros hermanos en la internet. Y te pido, Señor, en esta noche que nos ayudes a tomar este mensaje, a tomar la consolación de la palabra de Dios y tal vez aplicarla a nuestra vida, pero también compartirla con otros esta semana. Te lo ruego y te lo pido, Señor, y te damos a ti toda la honra y la gloria en todo lo que se diga. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Gracias, hermanos, por sintonizar. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros en Facebook Live, ¿verdad? Les animamos, hermanos, a que puedan seguir adelante con nosotros durante los próximos servicios. El miércoles estaremos aquí a las 7 de la noche, no se lo pierdan. A las 7 de la noche, sintonícese, hermanos, y estaremos emocionados para lo que Dios tenga para nosotros de su palabra. Dios les bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo aquí el miércoles.